Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 6 de julio, mis hermanos y mis hermanas, les doy una bienvenida a esta semana y los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy lunes 6 de julio. Mis hermanos, hemos escuchado una perla del Santo Evangelio. Esta parte del Evangelio es una de las partes que a mí más me gustan, mis hermanos. Hoy hemos escuchado la curación de la mujer hemorroísa y la resurrección de la hija de un jefe. Estos dos milagros obrados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos van a permitir a nosotros adentrarnos mucho más en la palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, como siempre, antes de entrar en esta perícopa y en estos dos milagros de nuestro Señor, vamos a ubicarnos nuevamente, mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo. Es algo que debemos hacer nosotros de una manera muy recurrente, de una manera muy seguida, para poder entender de una manera más óptima lo que nos quiere decir a nosotros Dios a través del evangelista. Recordemos que el Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos. Estos 28 capítulos, mis hermanos y mis hermanas, se dividen de diferentes maneras. Una de las maneras en que se pueden dividir es a través de los discursos que encontramos de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primer discurso que encontramos de Jesús lo encontramos en el capítulo 5, 6 y 7, que la Biblia Jerusalén llama el discurso evangélico. El segundo discurso que encontramos lo encontramos en el capítulo número 10, que es el discurso apostólico. El tercer discurso que encontramos nosotros de nuestro Señor es el discurso parabólico, que está tomado desde el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. El cuarto discurso que encontramos nosotros se llama el discurso eclesiológico, que está tomado a partir del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Y el cuarto discurso es el discurso escatológico, que está tomado a partir del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, como dijimos, el primer discurso es el discurso evangélico, el sermón de la montaña. Y el segundo discurso es el discurso apostólico, que está en el capítulo número 10. Entonces nosotros podemos ver que el Evangelio de San Mateo nos muestra el capítulo 5, 6 y 7, el discurso evangélico, el sermón de la montaña. A partir del capítulo número 8,
nosotros encontramos cómo Jesús baja de esta montaña de enseñar y obra el Señor 10 milagros. El primer milagro que nosotros encontramos es la curación de un leproso. El segundo milagro que nosotros encontramos es la curación del criado de un centurión romano. El tercer milagro es la curación de la suegra de Pedro. El cuarto milagro es la tempestad calmada. El quinto milagro es la liberación de los endemoniados gadarenos. El milagro número 6 es la curación de un paralítico. El milagro número 7 y 8 lo vamos a encontrar nosotros en este momento, mis hermanos, que es la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de un jefe. Ahora sí, ubicándonos en el Evangelio de San Mateo, vamos a entrar nosotros en esta perícopa, en esta parte del Evangelio. Al igual esta parte del Evangelio, también lo encontramos en el capítulo número 5 del Evangelio de Marcos y en el capítulo número 8 del Evangelio de San Lucas. San Mateo en el capítulo 9, versículo 18 dice: Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo, vea qué interesante esto, mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. Esto es interesante porque nos dice a nosotros que este hombre era un magistrado, pero no nos da a nosotros el nombre. Pero si nosotros iluminamos esta parte del Evangelio con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 40 en adelante, nosotros vamos a encontrar, mis hermanos y mis hermanas, el nombre de este magistrado. Dice San Lucas 8:40: Cuando regresó Jesús, la muchedumbre lo recibió con agrado, pues todos le estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo. Vea que el nombre de esta persona era Jairo y Mateo nos dice que era un magistrado. Sin embargo, a nosotros Lucas y Marcos nos dice que era el jefe de una sinagoga. Algo bien interesante es lo que sigue en el Evangelio de Lucas e igual lo repite Marcos. Dice lo siguiente: cayendo a los pies de Jesús le suplicaba entrara en su casa, porque su hija de unos 12 años estaba muriendo. Mientras iba, la gente le oprimía. Es decir, Jairo era el jefe de una sinagoga, su hija estaba a punto de morir. Marcos lo dice de una manera un poco más clara. Dice, llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, al verle caer a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está a punto de morir, pero ven, pon tus manos sobre ella para que se salve y ella vivirá. Y se fue con él y le seguía un gran gentío que le oprimía. Vea qué interesante esto. Entonces sabemos que este magistrado era jefe de una sinagoga y que tenía un hombre que era Jairo y su hija tenía 12 años y estaba a punto de morir. Dicen los otros evangelistas, San Mateo nos dice que su hija ya estaba muerta. Mi hija acaba de morir, dice el Evangelio de San Mateo. Entonces decimos nosotros que nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando a la muchedumbre, a los discípulos, les estaba enseñando pues el discurso anterior de nuestro Señor, y la enseñanza era acerca del ayuno, gracias a que unos discípulos de Juan el Bautista llegaron a preguntarles por qué nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos mientras tus discípulos no ayunan. Entonces el Señor estaba respondiendo a esa pregunta. Y dice el versículo 18, así les estaba hablando, es decir, arriba la discusión sobre el ayuno. Cuando se acercó un magistrado, qué interesante esto, Jesús estaba hablando. Y entonces aquí encontramos dos grandes interrupciones. La primera interrupción la hace Jairo, este jefe de la sinagoga o este magistrado, y a quien interrumpe a nuestro Señor que estaba hablando, que estaba enseñando. Sin embargo, aunque el Señor estaba enseñando, iluminados por los otros evangelistas, nosotros caemos en la cuenta de que era una gran muchedumbre la que lo oprimía. Si nosotros ponemos nuestros ojos un poco más atrás del Evangelio, cuando el Señor cura al paralítico al inicio del capítulo 9, nosotros encontramos que era tanta la gente que ya no cabía en la casa y hasta fuera de la casa estaba la gente. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando y es interrumpido por este hombre
que llega a pedirle el favor que vaya, imponga sus manos sobre su hija para que su hija resucite, para que su hija pues sea levantada de ese estado en el que se encuentra, que es la muerte. Entonces aquí nosotros vemos algo impresionante, porque ya nuestro Señor había vencido la enfermedad física, ya el Señor había vencido la parálisis, ya el Señor había vencido las fuerzas de la naturaleza, ya el Señor había vencido al enemigo, al diablo, ya el Señor había vencido el pecado al levantar y perdonar al paralítico. Ahora el Señor va a vencer a la muerte. Y eso es lo que nos quiere enseñar a nosotros el Evangelio de San Mateo, que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, es todopoderoso. Para el Señor nada hay imposible, ni vencer la muerte, ni absolutamente nada. Todo es vencido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este hombre tiene fe y le dice: ven y pon tu mano, toca a mi hija para que mi hija resucite. Y entonces vea qué bonito esto, que aunque el Señor está rodeado de gente, está con sus discípulos, inmediatamente se levanta el Señor y se va el Señor con este hombre llamado Jairo. Según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 21, el Señor inicia su recorrido, va caminando, y mientras el Señor va caminando, viene una segunda interrupción. Esta segunda interrupción es la interrupción de la mujer hemorroísa, que también es algo impresionante, porque esta mujer llevaba 12 años sufriendo de un flujo de sangre. 12 años, dice el Evangelio de San Mateo, lo repite Marcos y lo repite Lucas. En esto, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Vea qué bonito esto. Una mujer en la época de Jesús que sufriera de hemorragias o que sufriera o tuviera que ver con sangre, era una persona impura. Y si esta persona tocaba algo, eso quedaba impuro. Vea cómo el Señor Jesucristo vence también a la impureza ritual. Porque según el libro del Levítico, cuando una persona era impura tenía que llegar a purificarse por varios días. Y el Señor vence este tipo de impureza y también va a vencer el Señor la enfermedad de esta mujer. Porque cuando la mujer toca el borde del manto del Señor, inmediatamente esta mujer queda sana. San Marcos en el capítulo 5 nos lo narra de una manera más profunda, y San Lucas en el capítulo 8 nos va a decir a nosotros algo también más profundo, que es la fuerza que sale de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les voy a leer el capítulo número 5, versículo 25 del Evangelio de San Marcos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien había empeorado, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó su manto, pues se decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y se decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime? Y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa y se postró ante él y le contó toda la verdad, toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Vea qué interesante estos datos que nos da a nosotros el Evangelio de San Marcos. Ahora vamos a ver los datos que nos da a nosotros el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, en el capítulo 8, versículo 40. Entonces una mujer, voy a leer el 43. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, vea qué bonito esto, dice San Marcos que había gastado todo su dinero en manos de los médicos y no había tenido provecho alguno, antes bien había empeorado. Y escuchó hablar de Jesús, Romanos 10:17, la fe viene por el oír,
oír la palabra de Dios. Y aquí nos dice Lucas que no había podido ser curada por nadie. Se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. Vea qué bonito esto. Lo toca e inmediatamente queda sana. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro, ¿verdad? Que el que habló según el Evangelio de Lucas fue Pedro. Dijo Pedro: Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque sentí que una fuerza ha salido de mí. Sentí que una fuerza ha salido de mí. Dice el Evangelio de San Marcos que una fuerza ha salido del Señor. Lo repite el Evangelio de Lucas. En cambio, San Mateo a nosotros no nos da esos datos. Por eso es importante iluminar esta pericopa con los demás evangelistas, los evangelios sinópticos. Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8. Volvemos a Mateo 9:20. En esto una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Vea qué fe tan bonita la de esta mujer. ¿Y cómo vino la fe en esta mujer? A nosotros nos lo dice Marcos, que ella había oído hablar de Jesús. Y esa es la clave. Oyó hablar de Jesús. Romanos 10:17, se lo repito: la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y esta mujer enferma, que había sufrido mucho, según Lucas no había podido ser curada por nadie, según Marcos había gastado su dinero en manos de médicos, había pasado por unas situaciones bastante difíciles, bastante engorrosas, una mujer impura, una mujer que había sido, mis hermanos, desechada, mis hermanos, excluida por la religión, por el Estado. Esta mujer tenía que vivir en continuas purificaciones, porque esta mujer padecía pues flujo de sangre constante, 12 años enferma. Este número 12 es un número muy especial, mis hermanos, porque es el número de los elegidos, las 12 tribus del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. El número 12 es el número de los elegidos. 12 años tenía la mujer enferma, 12 años tenía la hija de este magistrado, jefe de una sinagoga, que se llamaba Jairo. Esta mujer había sufrido mucho. Si ustedes entran en la cultura y en la historia, mis hermanos, cómo hacían este tipo de mujeres para tratar de lograr la sanación, tenía que pasar por una serie de situaciones muy difíciles, mis hermanos. Algunos rituales muy controvertidos que vivían estas personas para tratar de purificarse. Y entonces esta mujer, en lugar de ser curada, había empeorado. Esta mujer, en lugar de ser curada, había gastado todo el dinero en manos de médicos, en manos de diferentes personas, porque nos dice Lucas, no había podido ser curada absolutamente por nadie. Y esto es algo que es bien interesante. Pero sin embargo, alguien le habló de Jesús. Alguien le habló de Jesús. ¿Quién le predicaría la palabra a esta mujer? Tal vez alguno de los enfermos que había curado el Señor. Tal vez alguna de las personas que conocía la historia de esta mujer y le dijo: mira, ¿por qué no buscas a Jesús de Nazaret? Que el maestro puede hacer algo por ti. Y muchas veces eso sucede en nuestra vida. ¿Cuántas personas enfermas, en lugar de buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en lugar de buscar a Dios, lo primero que hacen es ponerse en manos de médicos o ponerse en manos de brujos, gente que va mucho más allá? Algunos de ustedes me dirán: padre, ¿y es que es malo acaso ponernos en manos de los médicos? No, es muy bueno. Es muy bueno. Sin embargo, dice el Eclesiástico capítulo 38, que es un libro que nuestros hermanos protestantes no tienen en su Biblia. Eclesiástico, en el capítulo 38, nos dice a nosotros que antes de ir al médico, tenemos que ponernos nosotros en manos de Dios. Se lo voy a buscar aquí y se lo voy a leer literalmente. Dice Eclesiástico 38:1. Honra al médico por los servicios que presta, que también a él lo creó el Señor. Del Altísimo viene la curación, del Rey se reciben las dádivas. La ciencia del médico lo hace caminar con la cabeza alta y es admirado por los poderosos. El Señor ha creado medicinas en la tierra y el hombre prudente no las desprecia. ¿Acaso no endulzó el agua con un leño para que se conociera su poder?
Él es quien da a los hombres la ciencia para que lo glorifiquen por sus maravillas. Con las medicinas el médico cura y elimina el sufrimiento. Con ellas el farmacéutico prepara sus mezclas y así nunca se acaban sus obras. De él procede la paz sobre la tierra. Hijo, en tu enfermedad no te desanimes, sino ruega al Señor que Él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso, un memorial de flor de harina y ofrendas generosas según tus medios. Luego recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado, que no se aparte de tu lado, pues lo necesitas. Hay momentos en que la solución está en sus manos. También ellos rezan al Señor para que les conceda poder aliviar el dolor, curar la enfermedad y salvar tu vida. El que peca contra su hacedor, que caiga en manos de los médicos, dice Eclesiástico capítulo 38. Entonces vea qué interesante esto. Y con tu enfermedad no te desanimes, sino que ruega al Señor. Y después de rogar al Señor, de apartar las faltas, de corregir tus acciones, de purificar tu corazón, de ofrecer una ofrenda, un memorial de incienso, flor de harina, ofrenda generosa, después recurre al médico. Es decir, antes de ir al médico tenemos que ir al Señor. Es lo que nos está diciendo a nosotros el Señor. Entonces, Padre, ¿es malo ir al médico? No, es muy bueno ir al médico. Pero antes de ir al médico tenemos que ir al Señor. Esta mujer había hecho lo contrario. Había ido al médico, se había puesto mano de todo mundo, había pasado por unas situaciones bastante difíciles, bastante engorrosas, bastante humillantes. Y al final alguien le dijo, mira, Jesús te puede ayudar. Y entonces esta mujer recurre a nuestro Señor y allí encuentra la salud. Esa historia se repite a lo largo y ancho de nuestra vida, mis hermanos. Nosotros como sacerdotes, o yo como sacerdote, he escuchado unas historias como la de esta mujer. Personas que tienen alguna enfermedad, que van a las manos de los médicos no pueden hacer nada, al final terminan yendo donde brujos, brujas, hechiceros, pasando por riegos, limpias, despojos, entierros, una cantidad de cosas, mis hermanos, y al final van a un grupo de oración, al final van a un congreso, al final buscan un ministro del Señor para que les ejerza una oración y allí encuentran la salud de todos sus males en Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender y nos habla a nosotros la Sagrada Escritura en este momento. Vea qué interesante esta segunda interrupción. Esta mujer que padecía 12 años de un flujo terrible en su sangre, sus periodos menstruales, mis hermanos, no habían parado desde hace 12 años. Esta mujer que era catalogada como impura gracias a todo lo ritual y todas las leyes, mis hermanos, de purificación del Antiguo Testamento. Esta mujer está cerca donde está Jesús, lo toca e inmediatamente aquel flujo se detiene, aquella enfermedad desaparece. Una fuerza sale de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas, en el capítulo 6, nos va a decir algo impresionante que sucede, mis hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas en el capítulo 6 versículo 19 dice: toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Vea qué interesante. Toda la gente procuraba tocarlo. Y esta mujer se decía, unos capítulos más adelante, en versículo 40 en adelante, si tan solo toco el borde del manto, yo sé que sanaré, decía esta mujer, porque todos procuraban tocar a nuestro Señor. Ojalá nosotros podamos tocar hoy a Jesús. Y algunos dirán, Padre, ¿y en dónde puedo yo tocar a Jesús? Pues en los sacramentos, mis hermanos. En el sacramento de la reconciliación el Señor nos toca y nos perdona. Y en el sacramento de la Eucaristía no solamente podemos tocar el borde de su manto, sino que podemos, mis hermanos, comulgar, comer, diría el griego, ofrogodon, tragar la carne, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la Eucaristía. Y si esta mujer con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, virtud salió de él y él la sanó,
¿Cómo no nos va a sanar a nosotros el Señor si en la Eucaristía, se lo repito, no solamente tocamos el borde de un vestido, mis hermanos, sino que tocamos a nuestro Señor, lo tenemos dentro, mis hermanos, lo tragamos, lo masticamos, lo comemos y es Dios dentro de nosotros, Dios con nosotros, el Emmanuel, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo, mis hermanos, dentro de nosotros. En ese momento nos unimos con nuestro Señor y ahí es donde suceden los grandes milagros, en la Eucaristía, mis hermanos, porque está, lo repito, Dios con nosotros. Esto es impresionante. Esta mujer se presenta delante de Jesús. Jesús se vuelve y la ve. San Mateo es un poco más corto en este relato. Ya leímos a Marcos y a Lucas. El Señor se ve y le dice: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La palabra salvar y la palabra sanar dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, comparten una misma raíz griega, que es soter. Soter significa sanar o significa salvar. Ánimo, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es necesaria la fe. Y la fe llegó a esta mujer porque escuchó hablar de Jesús. Se lo repito por tercera vez, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, mis hermanos, la seguridad de tener lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe, mis hermanos, es necesaria para que el Señor obre en nosotros los milagros que nosotros necesitamos en nuestra vida, pero tenemos que creer en Él, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y quedó sanada la mujer desde aquel momento. Ya el Evangelio de Marcos nos va a decir a nosotros que después de este milagro, vea qué impresionante esto, después de este milagro, muere la hija de Jairo. El Evangelio de San Mateo nos dice que la hija ya había muerto y que le dice: ven y pon tu mano sobre mi hija. Jairo había interrumpido al Señor. El Señor estaba hablando, estaba predicando. El Señor se levanta a ayudar a Jairo mientras va caminando. El Señor es interrumpido por una mujer que lo toca, lo sana, y en este momento llega alguien y le dice: mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. ¡Ja! ¡Qué palabra tan hermosa! No temas, solamente ten fe. ¿Qué había sucedido? Que la hija estaba muerta. Y dicen ahí que la única solución para la muerte es ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. No molestes al Señor, que tu hija ya ha muerto. El Señor escuchó esto. Vea qué interesante, se lo dijeron auditivamente: ya no molestes más al Señor, ya déjalo quieto, ya no lo busques más, ya no hay nada más que hacer. Tu hija ha muerto. El Señor se vuelve y le dice: no tema, solamente ten fe. Has sido testigo de esta sanación, de este milagro que acaba de suceder en este lugar, le dice el Señor. Solamente ten fe. No tenemos que temer, no tenemos que llenarnos de miedo, de temor, de ninguna manera. Solamente tenemos que aprender a confiar en el Señor. Ya el Señor le había dicho a sus apóstoles en San Mateo, en el capítulo 8, cuando nuestro Señor le ordena a la tempestad que se calme. El Señor les llama la atención a estos hombres por la poca fe. Dice el Señor: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces nosotros vemos aquí que la fe da confianza, la fe nos afirma en el Señor, y si estamos en el Señor, diría San Pablo en Romanos 8, si Dios está con nosotros, nadie puede en contra nuestra. Entonces, ¿qué es aquello que se opone a la fe? El miedo, la inseguridad. Cuando no tienes fe, tienes miedo. Cuando no tienes fe, tienes inseguridad. Cuando no tienes fe, te acobardas. Pero cuando tienes fe, sabes que Dios está contigo, sabes que suceda lo que suceda,
pase lo que pase, así sea la misma muerte que se ha levantado en contra tuya, no va a poder, porque al final Dios siempre sale ganando. Es lo que le está diciendo el Señor a este hombre. No tengas miedo, le dice el Señor, solamente ten fe. Esto lo dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 36. No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie lo acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, que eran los tres intercesores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro, Santiago y Juan estuvieron aquí en la resurrección de la hija de Jairo. Pedro, Santiago y Juan van a estar en la transfiguración del Señor. Pedro, Santiago y Juan van a estar, mis hermanos, en el huerto orando con el Señor. Pedro, Santiago y Juan van a estar, mis hermanos, dirigiendo a la iglesia primitiva de Jerusalén. Pedro, Santiago y Juan, los tres intercesores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya dice el versículo 38, llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Esto es una costumbre también de la época. Contrataban personas para que lloraran en los funerales para mostrar el dolor por la pérdida de una persona. Y como este hombre era un magistrado, según el Evangelio de San Mateo, o un jefe de la sinagoga, según los Evangelios de Marcos y de Lucas, pues era un hombre muy querido también al interior de su pueblo, que tenía tal vez muchos amigos, mucha gente lo había acompañado en ese momento. Entonces el Señor entra y se pregunta, ¿por qué se alborotan tanto y por qué lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pero él, después de echar afuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre de la niña, a los suyos, que eran Pedro, Santiago y Juan, y entra donde está la niña y tomando de la mano le dice, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Nos va a decir a nosotros el Evangelio de San Marcos. Tenía 12 años. Y les dijo, y les insistió mucho en que nadie lo supiera. Y le dijo que le dieran a la niña de comer. Esto es lo que nos dice a nosotros el Evangelio de Marcos. Estoy iluminando con Marcos y con Lucas, porque San Mateo no tiene tantas características, tantos detalles como lo tienen los demás evangelistas. Vamos a volver a nuestro evangelio de hoy, que es Mateo, a partir del versículo 23, San Mateo 9:23 dice, al llegar Jesús a la casa del magistrado, que ya sabemos que era el jefe de una sinagoga llamado Jairo, y al ver a los flautistas y la gente alborotando, es decir, a aquellos que habían contratado para llorar en este momento tan difícil para este hombre, decía, resístanse, la muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Mas hecha fuera a la gente, entró él, tomó de la mano y la muchacha se levantó. Y esa noticia se divulgó por toda aquella región. Es decir, Mateo no nos dice cuántos años tenía la niña. San Marcos nos dice que la niña tenía 12 años de edad. Y esto es bonito, porque la mujer tenía 12 años enferma, la niña tenía 12 años de edad. El número 12 es el número de la elección de los elegidos. Sabemos que la mujer estaba enferma de un flujo de sangre, no solamente la enfermedad, sino la impureza vencida por Jesús. La niña de 12 años había muerto. El Señor vence la muerte, porque Dios es todopoderoso. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, acerquémonos hoy al Señor. No importa lo que usted esté viviendo, no importa por lo que usted esté pasando, no importa lo que esté transcurriendo en su vida. Si usted hoy pone su vida en manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios, que es el vencedor de todo, el que nos ha dado la victoria, también puede obrar maravillas en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. A veces, aunque sintamos que el Señor tarda un poco, vea qué interesante. Jairo estaba angustiado por su hija. Le dice, no molestes más al maestro, que tu hija ya ha muerto. Sin embargo, el Señor le dice, no tengas miedo, solamente ten fe. Aunque Dios se tarde un poco, Dios siempre sale ganando. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, te comparto esa palabra poderosa que es una de las perlas del Evangelio que más me gustan, mis hermanos, porque vemos nosotros el poder de nuestro Señor. Acerquémonos al Señor.
a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Hagamos lo que dice Eclesiástico 38. Antes de ir al médico, vayamos a Dios. Pongámonos en manos del Señor. Purifiquemos nuestro corazón, mis hermanos, en el sacramento de la reconciliación. Demos ofrendas, mis hermanos, para la iglesia y para que ayude a los demás. Y también alimentémonos del Señor en la Eucaristía, porque en la Eucaristía tocamos a Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de su programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy lunes 6 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, gracias por acompañarme. Yo le pido al Señor que les dé una semana muy bendecida y que los deseos de sus corazones se hagan realidad. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo 3 cosas. La primera, pueden visitar mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar parte de la obra que el Señor nos ha regalado y también los artículos religiosos o de piedad que utilizamos en nuestras misiones para el crecimiento espiritual y para la religiosidad popular. Lo segundo, mis hermanos, les pido el favor encarecidamente, suscríbanse al canal de YouTube y a las redes sociales que me encuentran como Padre Bernardo Moncada. Y lo tercero, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Recuerden que queremos fundar un canal de evangelización transmitido por YouTube, pero necesitamos de su ayuda, mis hermanos. Ya estamos muy cerca de poder lograrlo. Para la gloria del Señor hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta un camino que recorrer. Así que les recuerdo $1 una vez en su vida para la evangelización. Recuerde lo que dice Eclesiástico 38. Después de ponerte al día con el Señor, da la ofrenda. Da la ofrenda, mis hermanos. Hoy le pido esa ofrenda. $1 una vez en su vida para la evangelización. Mis hermanos y mis hermanas, Dios me les bendiga, la Virgen me les guarde. Si Dios lo permite, nos vemos a las 3 de la tarde para que recemos juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Yo se los pido encarecidamente, recen por mí que lo necesito. Y recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor.